Les saludo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, nos habíamos quedado en esta escritura de la denominación en 2 pies, ¿verdad? Entonces vamos a abrir en Hechos capítulo 15. Voy a borrar esto porque voy a usar la pizarra. Lo voy a borrar. Yo creo esto que ha quedado claro. Ha quedado claro. Entonces vamos a seguir mirando algunos cuadros acá en la pizarra para poder así más fácil poderlo captar, hermano. Más fácil poderlo captar. Nos tienen Hechos 15, vamos a volver a leer, ahí nos habíamos quedado. En el libro de los Hechos, capítulo 15, del 1 al 5. Leamos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Leamos la palabra de Dios. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron, diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Amén. Bondadoso Señor, Dios Todopoderoso, estamos acá en esta tarde, Señor, por tu grande misericordia, Padre amado, que te ha placido, Señor, no solamente darnos la vida, un día más de vida, habernos alimentado, habernos dado de beber, habernos vestido, Señor, a darnos la salud, las fuerzas, sino que nos bendices trayéndonos, Señor, aquí a tu casa, Señor. Porque tú conoces, Señor, que en nosotros existe una gran necesidad, Señor, espiritual. Tú conoces, Señor, que estamos muy necesitados. Somos la gente más necesitada de ti, Señor, que hay, Señor, sobre esta ciudad, sobre esta tierra, Señor. Reconocemos, Señor, nosotros en esta tarde, Señor, que sin ti, Señor, no sabemos a dónde ir, Señor, ni qué cosa hacer. Necesitamos, Señor, que tú nos hables. Queremos que tú nos guíes, Señor, aún en las cosas simples y pequeñas que cada día a día tenemos que hacer. Señor, guíanos, Señor. Háblanos, revélanos, Señor, las cosas que van a suceder, las cosas que han de venir, Señor. Dios mío, te necesitamos, Señor. Y en esta tarde te pedimos que envíes tu palabra a cada uno de nuestros corazones, Señor, para que nuestros ojos sean abiertos a las cosas espirituales, para que nuestra mente sea abierta a las cosas espirituales, para que todos nuestros sentidos puedan captar, Señor, las cosas espirituales, Señor, el sentido de la fe, Señor, que tú nos has dado, Padre, y que mora en cada uno de nosotros, Señor,
sea fortalecido en esta tarde, sea edificado en esta tarde, Señor, y tú lo hagas crecer en nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, gloria a Dios, amén. Dios los bendiga, hermanos, amén. Bien, nos encontramos acá con un panorama que estamos viendo, hermano. Vemos nosotros aquí, hermano, miren cómo es. Cuando la palabra nos dice así, nos enseña que hay dos linajes, ¿verdad? Hay uno que viene por Caín y el otro linaje viene por el hijo de Adán, por Set. Y estos dos linajes, dice el hermano Branham, están aquí en esta tarde, en este día, en medio de nosotros y en esta ciudad y alrededor. Hay los hijos de Set y hay los hijos de Caín. Hay dos linajes. No hay 3 ni 4, sino solamente hay 2 linajes. Entonces nos dice que estos señores que están acá son astutos, ¿correcto? Estos son astutos. Y estos son religiosos. Pero encontramos algo. Que los dos, tanto Caín como Set, los dos son religiosos. Los dos ofrecían sacrificio a Dios. Los dos eran creyentes y los dos no eran infieles. ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es el tema o el punto aquí en esta tarde? Es que es de Dios el escoger quién es de Él y quién no es de Él. De tal manera que acá nosotros no tenemos que estar mirando al que está a nuestro lado como si fuera Caín o como si fuera Set, sino tenemos que mirar hacia nosotros mismos. Examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos caminando correctamente o estamos medio chuecos o caminando torcido, porque el camino de Dios es un camino recto, un camino justo. Entonces nosotros viendo estas cosas que hay acá, que está ocurriendo en la palabra, y sabemos nosotros acá por la palabra de Dios, dice acá que en el principio, en el comienzo de la iglesia cristiana, voy a hablar acá del principio de la edad, ¿correcto? Cuando el Pentecostés fue derramado, la iglesia apareció la iglesia. En Pentecostés apareció la iglesia. Era el comienzo de la iglesia. Su comienzo de la iglesia. En este comienzo de la iglesia tendría que venir un mensajero, tendría que venir un profeta para que él pudiera traer, para que él pudiera captar la palabra y tener la plenitud de la palabra revelada, por cuanto era el principio. Hermano, ustedes saben que todo depende de cómo se comienza para saber cómo se va a terminar. Porque en otra parte dice que si usted empieza mal, usted termina mal. Pero si usted comienza bien, usted va a terminar bien. Así lo dice la palabra. Entonces, cuando vemos esto acá, en el comienzo de la iglesia primitiva, tendría que venir un profeta. Porque el único que puede captar la palabra es un profeta, hermano. Nadie más. Nadie más puede captar. Miren, voy a leer acá en el mensaje titulado Los sellos, el libro de los sellos. Hoy he traído, mire, tantos libros. Dios permita que los pueda leer, aunque sea la mitad. Una parte de ellos. En la revelación dice, no he puesto, página 133. Los que están anotando, ahí lo anotan, y en su casa, como tienen el libro, lo van y lo leen. 133. Párrafo 193 hasta el 196. Dice, los otros fueron reformadores, pero no profetas.
Si hubieran sido profetas, la palabra de Dios viene al profeta. Por eso fue que continuaron con el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y tantas otras cosas. Porque ellos fueron reformadores en vez de profetas. Sin embargo, fueron grandes hombres de Dios que reconocieron la necesidad del día en que vivieron. Fueron hombres de Dios, hermano. Reconocieron su necesidad de su día, dice acá la palabra, en que vivieron. Y Dios los ungió y los envió para deshacer esas cosas que estaban erradas. Pero la plenitud de la palabra de Dios no llegó a ellos, porque no fueron profetas, sino fueron reformadores. ¿Ves lo importante que es un profeta? No un reformador, no uno que viene a ponerse a atacar, como fue el caso de Lutero. Vino Lutero, atacó la iglesia católica, atacó los ídolos, atacó todas esas, ¿cómo se llama eso que cobraban por las penitencias y el perdón de los pecados? Comenzó a atacar todo eso Lutero. Luego vino Wesley, también de igual manera. Vinieron pentecostales también de igual manera. Y al final viene un profeta que se para a él, trae, hermano, la plenitud de la palabra y les muestra a todos algo mejor de lo que tenían. Y la palabra, cuando en la iglesia estaba en el comienzo de su primera edad, necesitaba, hermano. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? En el comienzo, cuando la iglesia comenzó, se encontró con algo. ¿Qué cosa era? El judaísmo. Un ismo. Había un ismo. El judaísmo. Que traían la ley. Ahí está. Ahí está. Con eso se encontraron los cristianos cuando, hermano, la iglesia empezó. Con eso se encontraron. Porque de Israel venían los profetas, ¿correcto? Todos eran judíos. La iglesia verdadera era judío. La iglesia de Jerusalén era judío. Israel y Jerusalén era la capital de Israel. Todos eran judíos. Aún el mismo Señor Jesucristo en San Juan capítulo 4 dice, ¿verdad? Dice, porque la salvación viene de los judíos. Entonces usted puede imaginarse, trasladémonos a la primera edad. Y nos encontramos en la primera edad, hermano, con que yo soy un gentil, ¿correcto? Yo soy un peruano, por ejemplo, viviendo allá en Jerusalén. Entonces, escucho yo de un Mesías. Y me entero que ese Mesías no fue enviado a los gentiles, de acuerdo a lo que en mi ignorancia, y veo, dice, ya, Israel tiene un Mesías que Dios les ha enviado a ellos. Entonces yo como gentil, voy a borrar creo este lado de acá mejor, el otro lado para poderlo usar. A ver, el otro lado para poderlo usar, este lado que está acá. Vamos a ver este dibujo. En este dibujo vemos acá que acá está el judaísmo bajo una ley. Y yo soy gentil. Yo soy un gentil, ¿correcto? Y un gentil es un pagano, idólatra, con adorador de varios dioses. Ese es un gentil, que no sabe nada del Dios verdadero, que no sabe nada del mensaje de Dios, que no conoce lo que es un profeta, que no conoce lo que es un orden de culto y todas esas cosas. En Israel no sabe nada, es un ignorante. ¿Qué cosa es? Eso lo conoce el vacilón, conoce los bailes, conoce las fiestas, conoce el licor, conoce el cigarro. Él conoce solamente pura maldad. Él está perdido, este gentil que está acá. Entonces de gentil, muchos gentiles se han dado cuenta que acá en Israel, hermano, en Israel está el verdadero Dios. Y es así, hermano. En Israel, hermano, está el verdadero Dios, hermano. El verdadero Dios. Y está Moisés, está la ley,
está todo allá en Israel, la promesa, todo está allá. Entonces ellos desean, muchos gentiles han estado yendo a congregar a la sinagoga de los judíos. Y allí en la sinagoga de los judíos no lo recibían a los gentiles, hermanos, solamente entraban en la sinagoga solo judíos, nada más, hermano. Gentil, ¿sabe qué, hermano? Ni se juntaban con el gentil, porque a juntarse con un gentil, hermano, se contaminaban. Ni tocarlos, hermano, fíjense, ni tocarlos. Apartados, se apartaban. Entonces los gentiles se ponían afuera, alrededor de la sinagoga, en cantidad los gentiles, hermano, para escuchar cuando leían la ley y todo eso. Se ponían afuera a escuchar porque no podían entrar a la sinagoga. Así era en esos tiempos. Entonces resulta, hermano, de que muere el Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Miren, hermano, la sangre de Él es derramado. Y luego el Espíritu Santo viene en Pentecostés y el Espíritu Santo cae, hermano, sobre judíos y sobre gentiles. Ahí está, ahí está. Ese es el punto. ¿Cómo es que Dios derrama su Espíritu Santo sobre toda carne? Mientras que aquí en la ley, ustedes saben los que viven en la ley, le dicen, si haces esto y haces lo otro, vivirás. Si tú no haces eso, no haces lo otro, morirás. Así es la ley. La ley es por obras. Obras. La ley es por obras. Que haz esto, que no hagas lo otro, que haz acá, que ve para allá, que haz esto por acá, y haz. La ley es obras, haz. Si tú no tienes obras, tú estás muerto, no existe. Entonces aquí los judíos vivían bajo la ley en el judaísmo. Según unos escritos que he podido sacar, en Jerusalén en esos días de la Iglesia Apostólica, Jerusalén tenía más o menos una población de 50.000 personas. Pero más de 15.000 eran creyentes, hermano. La iglesia, hermano, en Jerusalén tenía más de 15.000 creyentes, hermano. En otras palabras, hermano, la iglesia estaba que arrasaba con toda la gente en Jerusalén. ¿Y cómo quedaban sus sinagogas de los judíos? Semivacías. ¿Y qué cosa iba a decir Caifás y esos sumos sacerdotes que estaban ahí? Se iban a preocupar porque la gente estaba que se iba. Es más, y fariseos de la iglesia judía también eran convertidos. Y entonces ahora vamos a tener acá judíos. Le vamos a llamar a estos judíos, judíos tradicionales. Ya, vamos a llamarle a estos que están acá, a este judaísmo, judíos tradicionales. Hay que llamarlo de esa manera. Vamos a llamarle judíos tradicionales. Estos judíos tradicionales son los que estaban circuncidados, guardaban la ley, vivían santos, apartados del mundo y todo eso, guardando la ley. Estos eran los judíos tradicionales. Pero aquí entre los gentiles habían también judíos. Aquí también habían judíos cristianos. Eran judíos cristianos. No eran los judíos tradicionales, sino eran los judíos cristianos que se habían convertido a Cristo. Pero aquí habían judíos que no se habían convertido a Cristo. Aquí habían judíos que seguían guardando la ley, seguían en su sinagoga y seguían en su religión del sábado, que no coma chancho, que no coma ceto. Ellos seguían en eso. Pero habían otros judíos que abrazaron el cristianismo y se juntaron acá, hermano, con la iglesia. Le llamaré mejor
Le llamaré mejor a esto que está acá, mejor dicho, la iglesia. Esta es la iglesia. Mejor así para que se entienda. Esta es la iglesia. Y acá en este otro lado, en este lado que está acá, le llamaremos, hermano, a esto que está acá, hermano, le llamaremos sinagoga. No era iglesia, sino era una sinagoga. La sinagoga judía. Que es su iglesia de ellos, ¿no? Pero ellos le llaman sinagoga. Pero la iglesia que está acá estaba compuesto de judíos cristianos y estaba compuesto de cristianos. Cristianos, había también cristianos que eran los gentiles. Cristianos gentiles. A ver, ahora sí ya se ve mejor. ¿Verdad? Ahora sí ya se ve mejor, creo. ¿Verdad? Más. Judíos cristianos más gentiles cristianos. Aquí era la iglesia. Pero aquí habían judíos que se quedaron en su religión judía. Hasta ahora, ellos están ahorita en Israel. Hasta ahorita están en Israel. En Israel siguen haciendo sus sacrificios, todito, guardando el sábado, guardando la ley de los mandamientos. Hasta ahora, hermano, siguen. Es más, hay algo que ha ocurrido que es sorprendente, hermano. Allá en los días de la antigüedad, hacían los sacrificios. Y ¿sabe qué, hermano? Para los sacrificios utilizaban una res, un toro, una res. Pero ¿sabe qué, hermano? Una res de color rojo. Dios había pedido que en sus sacrificios se sacrifique, pero reses de un color rojo, hermano. Es raro. No hay reses de color rojo. Pero Israel sí tenía sus reses de color rojo, mi hermano. Tenía sus reses de color rojo. Allá en la antigüedad, hermano. Hasta estos días del Señor que estuvo ahí todavía en la tierra. Pero luego esas reses rojas han desaparecido, hermano. Y ahora último, ha vuelto a aparecer otra vez las reses rojas. Son señales del Señor, hermano. Son señales, hay que tener cuidado lo que está pasando, hermano. En Israel, hermano, ya regresó. Los judíos están locos por construir su templo, que sería el tercer templo de Salomón. Quieren construir su templo para comenzar los sacrificios otra vez, porque ya tienen ahora hasta la red tienen, hermano, para el sacrificio. Miren, hermano. Pero dejando eso a un lado, yo voy a hablar en esta tarde acerca de esto que estamos hablando acá, porque he entrado al libro de los Hechos y ahí hemos visto que hay hermanos que estaban diciendo a los otros hermanos que tenían que circuncidarse y guardar la ley, si no, no había salvación. Y son hermanos que están en la iglesia. ¿Quién son esos? Son judíos cristianos. Estos judíos cristianos han venido de aquí. Se han convertido de la denominación y han venido acá al mensaje. El tema está que aunque ellos han salido de su denominación, la denominación no ha salido de ellos. Peor todavía, quieren convertir a los hermanos aquí en la iglesia a su misma denominación que han tenido antes. Nos quieren convertir. Hermano, si aquí en esta iglesia no hay un mensaje que pueda liberar, ayudar, restaurar al hombre, termina siendo una denominación esta iglesia, hermano. Inevitablemente, sí, hermano. Como se puede ver ahorita, en este mensaje hay cantidad, hermanos, de iglesias que pregonan una denominación sin saberlo. No que el mensaje se haya hecho una denominación. Esto no se puede denominar. No se puede dominar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios. Pero es el hombre que interpreta a su manera, de manera equivocada la palabra, el que se denomina. Y ahí es donde nace la línea de doctrina, la línea de iglesia y la línea de enseñanza diferentes, hermanos.
No voy a hablar hoy día acerca de ese tema porque hay los que son del trueno. Ustedes no saben, ustedes no han escuchado la doctrina del trueno. Están también los otros, los del nombre de William Marion Branham, los retornistas. También están los otros que también hablan, no recuerdo ahorita, hay cantidad de líneas de doctrina que han sacado así de este mensaje. Han sacado, y vaya a ver los hermanos, citan estos mensajes. Lo citan, hermano. Todos ellos dicen, y William Branham dijo, y William Branham dijo, y William Branham dijo, pero están dentro de una línea de doctrina, dentro de una línea de enseñanza, hermano. Están en una línea de enseñanza. Le habla de los sellos y todo eso. Por eso le digo, hermano, le repito, si Dios lo permite, estaremos avanzando. Lo que queremos nosotros es conocer la verdad. No nos interesa lo que enseñan por allá, sino queremos nosotros, así dice el Señor. Ese es todo. Nosotros no estamos acá para prepararnos, para atacar a nadie, no queremos atacar a nadie. Lo que queremos es la verdad y eso es todo. Yo creo que teniendo nosotros la verdad es más que suficiente, hermano. Entonces, eso es triste, pero esa es la realidad, hermano. Los truenos, los de la línea del retorno, los branjamistas, los mileniales. Uy, hermano, hay varias líneas. Hay también los dualistas, los unitarios. Varias líneas. Y hablando de dualistas, bueno, no quiero ver, ya después les informaré cuando termine el culto sobre una invitación que me han hecho. Pero estas líneas de doctrina hay por todas partes. Lo hubo en los días de los apóstoles. Lo vemos en el libro de los Hechos. Había una línea. Ahora, ¿quién se enfrentaba a estos hermanos que estaban ahí? ¿Quién? ¿Quién le decía a ellos que la ley había pasado, que la ley no se aplicaba? ¿Quién le dice? No había nadie. ¿Ah? ¿Y quién era el pastor ahí? Jacobo era el pastor. Vamos a hablar de Jacobo en esta noche. Ojalá Dios nos permite el tiempo, pero rápidamente vamos a ver quién. ¿Saben quién es Jacobo? El pastor que está acá en el libro de los Hechos 15. Es el que escribió el libro de Santiago. Él es. Vamos a verlo. Hay que conocerlo a este hermano. Gálatas capítulo 2:9. Comencemos por Gálatas capítulo 2:9. ¿Qué cosa tenía esta iglesia cristiana? Esta iglesia tenía columnas. Bueno, le llamaban, Pablo le llama los pilares de la iglesia, le llama Pablo, mira. La iglesia cristiana que tenía pilares. No estoy hablando de construcción, estoy hablando de hombres, personas, pilares. Pedro, alguien que lo lea rápidamente, hermano. Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Juan y Jacobo. O Santiago. Jacobo o Santiago. Este Jacobo es Santiago. Porque hay 4 Jacobos en la Biblia. Por si acaso hay 4 Jacobos en la Biblia. Pero este Jacobo que está parado ahí en Hechos capítulo 15 de pastor, él es Santiago. Jacobo o Santiago. Pónganle Santiago para que lo conozcan mejor, porque ustedes han leído su epístola de Santiago. Él es el que está escribiendo la epístola de Santiago. Él es el pastor de la iglesia en Jerusalén, hermano. Un nombre de Dios. Maravilloso. Ya, Gálatas dije, Gálatas 2:9. Vamos a ver entonces, Gálatas, ya que lo tienen ahí, Gálatas 2:9. Voy a leer, busquen todos en su Biblia, Gálatas 2:9, busquen su Biblia, todos a trabajar con su Biblia ahí, todos, ustedes que a la iglesia venimos con Biblia. El diácono ahí vigilando. Su Biblia, hermano, para que pase. Su Biblia, hermano, para que pase. Hermano, yo he sido diácono en la iglesia. Hasta ahora se acuerdan de mí en la iglesia. Sí, se acuerdan de mí y cuentan a las generaciones que hubo por ahí un muchacho en la puerta de diácono y hice el trabajo de lo que es un diácono.
bien estricto, sí, hermano. Sí, hermano, hasta en la ropa de las hermanas. Biblia, Ignario, si no, vayas a su casa. Lo regresaba a su casa, no lo dejaba entrar. Si había un legalista, era el jefe de los legalistas, Dios, hermano. Una vez llegó el presidente de la organización, llegó, me acuerdo allá, llegó con su séquito, ¿no? Llegó para pasarla. Y le dije, yo estaba ahí parado, le dije, él se llama Salvador Ramírez. Hermano Salvador, ¿cómo está? Dios los bendiga, hermano. A toda la comisión, porque venían de viaje, habían venido a predicar. Y le dije, por favor, su Biblia, su Ignario, para que pase. Y él venía sin nada, porque él era el predicador y suponía que allá adentro el pastor le iban a dar Biblia. No, le dije, usted tiene que entrar con Biblia, si no, usted no va a pasar acá, le dije. Porque a mí me han puesto acá para cuidar la casa de Dios. Yo soy responsable de cuidar este lugar santo, correcto y en orden. Si no, Dios a mí me va a juzgar por hacer mal mi trabajo. Yo aquí no tengo amigos, acá no conozco a nadie. Todo el mundo me cumple y se acabó, hermano. Bien bravo, hermano, esa es una historia. Pero le digo, todos con su Biblia en la iglesia, todos con su Ignario en la iglesia. Ya de repente me voy a poner ahí un tiempo de diácono y me van a ver, hermanito. Van a ver lo que es un diácono, hermano. Sí. Bueno, ya en este mensaje ya he sido diácono. Los muchachos saben, los niños. Capítulo 2, versículo 9. Mire, dice, reconociendo la gracia que me ha sido dada. ¿Quiénes reconocían? ¿Quiénes reconocían la gracia quiénes reconocían el don, el ministerio que estaba en Pablo? Tres hombres. Jacobo, Cefas y Juan. Cefas es Pedro y Juan. Que eran considerados como columnas. A ver, vamos a ver. Qué hermosa es la palabra, hermano. Qué hermosa es la palabra. La iglesia tiene sus pilares. Toda iglesia tiene que tener sus pilares. No es un solo hombre, son varios hombres, son varios los ancianos que tienen que estar parados en una iglesia. Y ellos son el filtro. ¿Ah? A ver, porque si no es un buen filtro, se va a pasar lo que no sirve. Ellos son el filtro, ellos son los que filtran. Dice, ellos son los que ven el llamamiento. Ellos ven el don. Ellos ven el ministerio. Ellos ven el talento que hay en cada hermano. Y ellos levantan un pastor, ellos levantan un predicador, ellos levantan a alguien. No, lo que hacen es darle el reconocimiento. Yo reconozco que tú eres esto. Yo reconozco que en ti hay esto. Eso es lo único que ustedes como iglesia pueden hacer. Porque, hermano, ninguna iglesia puede dar ministerio a nadie. Nadie. Ninguna iglesia puede levantar pastores, predicadores, maestros, ni evangelistas. Pero sí la iglesia la tiene que reconocer y recién lo elige. ¿Amén? Es así. Entonces, ¿qué es lo que había ahí? Habían 3 pilares en la iglesia primitiva. Tremendos hombres, mire. Pedro, estaba Juan y estaba Jacobo. Jacobo, vamos a verlo a Jacobo. Mire, hermano, casi ustedes no lo hemos conocido a Jacobo. Un varón del Señor, hermano Jacobo. Toditos los apóstoles se sujetaron a Jacobo y lo eligieron pastor sobre todos ellos. ¿Quién era Jacobo? Ay, hermano, vamos a conocerlo a Jacobo. Y ahí estaba Jacobo. Conversó con Pablo, conversó con Bernabé. ¿Y qué es lo que conversaban? Lo podríamos ver nosotros acá. Estamos hablando de los Gálatas, ¿verdad? De los Gálatas. Y ustedes saben, hermano, que aquí se ve
considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Eso significa, hermano, que Pablo subió, Pablo se encontró con Jacobo, con Pedro, con Cefas, se encontró con ellos y les expuso la visión que tenían de la obra de Dios. Expusieron el llamamiento que tenían ellos en sus vidas. ¿Ve? Y ellos se dieron cuenta en unos minutos que estaban delante de un ministro, hombre que tenía ministerio. Se dieron cuenta que en Pablo había ministerio, hermano, había un llamamiento. Lo reconocieron estos 3 columnas, lo reconocieron, hermano. Y es que Dios envió un profeta porque la iglesia estaba comenzando. Y era importantísimo que el comienzo de la iglesia tenga buenos fundamentos. Roca, piedra, concreto armado, fierros de arrastre, ¿me entiendes? Porque se iba a edificar un edificio inmenso. Entonces por eso Pablo dice, yo puse los fundamentos. Aleluya. Había llegado el arquitecto. Lo vio Jacobo, lo vio Cefas, lo vio Juan, cuando lo vieron a Pablo. Porque Pablo no había estado con ellos, ¿me entiende, hermano? Pablo no había andado con el Señor Jesús. Pablo había estado en la denominación, Pablo había sido un fariseo. Pablo estaba estudiando con Gamaliel teología sistemática, estaba estudiando sus libros, estaba doctorándose. Ahí estaba Pablo. Era un desconocido Pablo. Hermano, es más, era un asolador de la iglesia. Un asesino. Uno que estaba manchado de sangre. Eso era el apóstol Pablo. Y el que lo hizo entrar, hermano, el que lo hizo entrar a Pablo, porque tenía que tener un padrino, hermano. Porque si no, ¿cómo entraba Pablo a hablar con estas 3 columnas que están acá? ¿Sabe quién lo hizo entrar? Bernabé lo hizo entrar. Bernabé fue el que hizo de puente y lo llevó y le dijo, hermanos míos, acá hay un hermano, por si acaso. Él es el hermano Pablo, está acá y yo Bernabé, yo avalo a este hermano, yo lo traigo acá. Ahí está, converse con él para que ustedes sepan quién es él. Listo, hermano. Y ahí conversaron con Pablo y en esa conversación que ellos tuvieron una reunión privada que tuvieron ahí con Bernabé, ¿verdad? Con Tito también estaba por ahí. Escucharon y se dieron cuenta, hermano, cuando Pablo se sentó delante de ellos. ¿Y sabe qué empezó Pablo? Empezó a decirle, miren, yo en un día se me reveló una columna de fuego y me dijo Jesús y esto por acá. Y empieza a hablar la palabra Pablo. Empieza a hablar la revelación, hermano. Tenía la revelación. Pablo tenía la revelación, hermano, para la iglesia, para su fundamento de la iglesia. Pablo lo tenía, se quedaron admirados. Y cuando terminaron de escucharlo a Pablo, dice ahí la Biblia, que le dieron la diestra de compañerismo. Hermano, cuando dice la palabra diestra de compañerismo, están diciéndole, eres uno de nosotros. ¿Ah? Pablo, eres uno de nosotros. Hermano, es hermoso. Es hermoso, sigamos leyendo lo que dice. Me dieron la diestra de compañerismo, ¿verdad? Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. A ver, un ratito. Es que, uy, esto es hermoso, hermano. Mire, Pablo se acerca, mire, hermano, el orden. Yo siempre les he hablado, hermano, existe un orden. No es que yo soy ungido y no necesito de esos hermanos que están allá. No, tiene que haber un orden. Cualquier ministro, cualquier hombre
que diga que tiene la unción de Dios, pero camina desordenadamente, no le crea. No le crea, hermano. Está mintiendo, no es cierto, no le crea. Porque la misma unción, el mismo Espíritu Santo que ha dado la palabra y que ha dado el orden, nos hará caminar dentro de ese orden. No fuera de ese orden, sino dentro del orden. Que hay un orden. ¿Y sabe qué hace Pablo, hermano? Él tenía la unción, él tenía el llamamiento, él tenía el ministerio, pero tenía que ir ante los ancianos. Y los ancianos tenían que ver quién era él y el ministerio que él había recibido, la confirmación de estos pilares. ¿Qué cosa es un pilar en la iglesia? ¿Usted sabe lo que es un pilar en la iglesia? Hombres irreprensibles, sin errores, sin fallas, hombres que tienen testimonio, hombres que están parados en la doctrina, parados en la obra, parados en las cosas de Dios, hermano, que son ejemplos para los demás, hermanos, para la iglesia, hombres de confianza, hombres de fe, vindicados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene que vindicar y el Espíritu Santo tiene que respaldar, hermano, a cualquier hermano. Ellas eran los pilares. La iglesia les tenía confianza a ellos. Eran pilares de la iglesia. Y dice, Pablo dice, yo fui a ellos. Y ellos me dijeron, ahora sí, mire, después que lo escuchan a Pablo, esas prédicas de Pablo, dijeron, sí, hermano, ve a los gentiles. ¿Nosotros a dónde? A los judíos. O sea, a ver, ¿qué tenemos nosotros acá? Judíos cristianos. ¿Traídos por quiénes? Traídos por ellos. Ellos, estos tres que están acá. Dicen, nosotros iremos a los judíos. Esos que están allá. ¿Por qué? Nosotros vamos a ir allá a los judíos porque ellos nos van a escuchar a nosotros. Sí, hermano. Estos Pedro, Juan, Jacobo, hermano, los judíos lo miraban y lo reconocían, hermano. ¿Quién más le va a hablar a un judío si no es otro judío? ¿Ah? Un gentil no va a ir, un judío sí. Un judío le habla al otro judío. Y ellos dicen, nosotros iremos a los de la circuncisión y ustedes van a ir, acá ve, a los gentiles. Acá va Pablo. Pablo y Bernabé se van a los gentiles. Acá está diciendo en Gálatas. Ve, a los gentiles y ellos a la circuncisión. Yo he leído esto, pero este Santiago, que es Jacobo, y es el pastor de Hechos capítulo 15, hermano del Señor Jesús. Jacobo era hermano del Señor. Mire, hermano, eran familia. En el libro de Mateo 13:55, a ver, lean Mateo 13:55. Estamos hablando del pastor de la iglesia primitiva, ¿verdad? El pastor de la iglesia primitiva. Mateo 13:55, alguien que lo lea, por favor, rápidamente. Estamos hablando del pastor de la iglesia de Jerusalén. Pastor de la iglesia en Jerusalén. Según el nombre del Señor Jesucristo. ¿No es este el hijo del carpintero? Amén. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí está, ese es Jacobo. Ahí está Jacobo. Mire cómo, pero ¿cómo se convirtió Jacobo? Porque no creía. ¿Sabe qué? Se le presentó el Señor resucitado. ¿Qué tal impacto? ¿Eh? Cuando lo vio Jacobo a su hermano resucitado. Habla 1 Corintios. Es hermoso leer la Biblia. Leamos la Biblia. 1 Corintios 15, versículo 7. Capítulo 15, versículo 7 de 1 Corintios. Rápidamente, hermano, por favor. Jacobo. Ese es el pastor. La palabra es el nombre del Señor. Sí. Después apareció a Jacobo, después a todos sus apóstoles. ¿Ve?
Se apareció, hermano. O sea, Jacobo lo vio resucitado. Se rindió a la palabra, Jacobo. Se rindió a la palabra. Era su hermano. Ustedes saben, hermano, que a veces, como dice, profeta nadie es ahí en su casa ni en su tierra. Pero ahí, Jacobo creyó cuando lo vio resucitar al Señor Jesús. Y vamos a ver más adelante acá a Jacobo en el libro de los Hechos, capítulo 2, 17. Hechos 2, 17. Y otro habla el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 13. Rápidamente. Hechos 2, 17. Rápidamente, hermano, porque la hora nos gana. 2, 17. Dice la palabra. 2, 17. Hechos, ¿dónde está? No tan mal, creo, en la escritura. Juan, ¿dónde está? ¿Dónde está? 17. ¿Dónde está? ¿Dónde está hecho? No es, no, 17 no es. No, es 15:13, Hechos 15:13. Porque le he anotado mal el texto acá. Creo que es 12:17, creo, hermano. Sí, 12:17 creo, no me han anotado mal acá. Sí, hermanito, ese es, sí, es 12, no es 2, sino 12. Ha faltado el 1 adelante. Ah. Sí, 12, Hechos 12:17. Dice, y habiendo, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Está contando ahí el apóstol Pedro, ¿verdad? Y dijo, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Ve? Mire, ¿en qué pensó primero Pedro? Pedro pensó en Jacobo, el pastor. Amén. ¿A quién es lo primero que hay que hacerle saber? Al pastor. Hermano, qué bueno. Hermano, estos son apóstoles, pero se sujetan al orden. Son ordenados. Pedro había sido sacado de la cárcel, ¿verdad? Sobrenaturalmente. Y ahora que estaba afuera, lo primerito que hizo es, háganle saber que estoy libre a Jacobo. Dígale que ya no estoy en la cárcel a Jacobo. El primero que tiene que saberlo es él, el pastor. Avísenle al pastor. Estamos hablando de un apóstol, ¿eh? Sujeto al pastor. Bueno, la palabra dice acá, nos vamos de ahí a Hechos 15, versículo 13, vamos al 15, versículo 13. Dice así, ve, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Ahí Jacobo anuncia la decisión del concilio. Óiganme, dice Jacobo, y todos en silencio. Y nos vamos al versículo rápidamente, 19 al 20. Ahí nomás, capítulo 15, 19 al 20.
19 al 20. Por lo cual, acá está hablando Jacobo. Mire, por lo cual, ¿sabe qué dice él? Yo juzgo. ¿Ven, hermano? ¿Ah? ¿Qué dice Jacobo? Yo juzgo, dice Jacobo. Yo, Jacobo, juzgo. Que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Eso nada más. No se les moleste a los gentiles con la ley. No dice absolutamente que a los gentiles se les moleste con la ley. No le hablen a los gentiles de sábado. No le hablen de sacrificio animales ni nada. Solamente qué es lo que piden los apóstoles para nosotros, porque nosotros somos gentiles. ¿Qué dice ahí? Que se aparten de qué. Ese es el mandamiento que está dando ahí. Es que se aparten de la idolatría. Miren, ¿se da cuenta? Ídolos. Número uno. Número 2, la fornicación. Ese es el tema del sexo. ¿Ah? Ahí aparece inmediatamente el problema del sexo. Uno es los ídolos. Nos está hablando a nosotros los gentiles, hermanos. Que no se nos estorbe a nosotros con nada que tenga que ver la ley, sino únicamente ídolos, fornicación, de ahogado y de sangre. Ningún animal ahogado. No coman ningún animal ahogado. Pato, cuy, lo que haya que se ahogó, conejo, lo que sea. Y cuando ya está ahogado y está muerto, dice, ese se ha quedado con su sangre adentro en su cuerpo. Por eso el animal, usted le corta el cuello y lo hace sangrar y lo cuelga, ¿verdad? Para que bote su sangre. Pero cuando ese animal se ahoga y se muere ahí, hermano, ya no hay nada que lo haga botar la sangre. Se quedó ahí. ¿Y quién no ha comido la sangrecita? Bueno, mi mamá ha sido católica romana, ustedes saben, hermano, y hacía sangrecita con aderezo de no sé qué cosa. Así como salchicha, ¿no? Sí. Dice ahí, también dice, apártense de eso. No coman esas cosas. Apártense de ahogado y apártense de sangre. Dígame, ¿aquí está pidiendo alguna otra cosa a nosotros? Nos habla a nosotros, acá está hablando Jacobo, nos habla a nosotros algo de la ley. No nos habla. No nos habla nada, en lo absoluto. No nos habla. Vamos a verlo más adelante. No le estorben, dice a los gentiles, déjelo. Entonces los gentiles entraban, pues, hermano, en cantidad ahora a la iglesia. La circuncisión es algo muy doloroso. Ustedes saben lo que es circuncidar, ¿verdad, hermano? Peor ya de viejo y grande. Peor todavía. Así que nadie querían entrar a la religión judía por la circuncisión, que era doloroso. Y ahora ya no necesitaban ser circuncidados. ¿Qué es lo que tenían que tener? Creer. O sea, aquí había la ley. Y en el cristianismo, ¿qué es lo que pedían? Fe. Eso es todo. Allá la ley y acá la fe. Señor, ¿usted cree que ese centurión le dijo, ¿qué necesito hacer para ser salvo? ¿Verdad? Cree, le dijo Pablo. No le dijo, mira, ven, tienes que dejar de ser soldado, mano, porque acá paras pegando a la gente, acá. De repente acá vayas a matar a alguien. Tienes que dejar la chamba, si te quieres, tú tienes que consagrarte a la iglesia y dejar de trabajar. No, ¿sabes qué? Tienes que dejar de tomar, de fumar, de bailar, de dejar la fiesta y todo eso para que seas salvo. No, solo cree. ¿Y por qué dice la palabra cree? ¿Sabe, hermano? Porque el que cree está por encima de la ley. Amén. ¿Por qué está por encima de la ley? Vamos a verlo unos minutos más. Amén. Entonces vamos hablando, a ver qué cosa dice Jacobo. Él escribió el libro de Santiago. Entonces vamos a ver cómo pensaba. Porque delante de Jacobo estaban haciendo eso en la iglesia, ¿recuerda? Jacobo estaba ahí.
Y se dio una, ¿cómo le podemos llamar cuando se pelean, hermano? Una disputa, ¿no? Se dio una disensión ahí. Porque uno dice, guarda la ley. Y Pablo decía, no, circuncídate. Y Pablo decía, no. Y una pelea y una discusión. Y total, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A quién vamos? Porque si hay desacuerdo en la iglesia, tiene que haber, dice la palabra, un absoluto. Y ese absoluto es la palabra. Entonces reúnanse y aclaren ese tema. Amén. Reúnanse. Por eso es los pleitos. Por eso a veces se van de la iglesia. Por eso hay divisiones, hay desacuerdos. ¿Por qué? Porque hablan así. Si no se van por allá. Vengan a mí y hablen. Y si no hay, nos reunimos todos y llegamos a un solo acuerdo. Y se terminó el asunto. Porque aquí nadie ha venido a hacer lo que diga alguien. Nosotros estamos acá para hacer lo que Dios dice. Nosotros queremos hacer lo que Dios dice. A mí a nosotros no nos interesa hacer lo que a mí me guste o lo que le guste a usted, hermano. Acá no venimos a hacer el gusto de nadie. Estamos acá solamente, hermano, para escuchar la palabra y obedecer lo que dice el Señor. Y ese es todo, hermano. Entonces acá, en esa bronca y en ese pleito, lo que tenía que hacer, ¿qué cosa hizo Jacobo? Agarró Jacobo y dijo, vengan ustedes que andan que la ley y la circuncisión. A ver, también tú, Pablo, ven para acá también con eso de la fe y la fe en Jesucristo, la resurrección, vengan para acá. Los juntó y hubo un concilio. ¿Para qué? Para hablar una misma cosa entre todos, públicamente, oficialmente, hermano. ¿Para qué? Para que no haya confundidos en la iglesia. Para que no haya confusión en la iglesia. Amén. Entonces, vamos a ver qué dice Santiago. Hablan Santiago. El libro de Jacobo, ¿verdad? Ahora ya saben que es Jacobo, el hermano del Señor. Santiago capítulo 2, 14 al 26. 14 al 26. A ver, hablan. A ver. Acá. Amén. Lean, hermano. ¿Ah? Amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras. Sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por mis obras. Amén. Sí. ¿Sigo? Sí, hermano, sí. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera,
no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Ahí está. ¿Tienes fe? Muestra tus obras. Bien práctico es Santiago, ¿verdad? Santiago es práctico. Dice, ¿qué tanto bla bla bla? No hables tanto, muestra tus obras. Dice. Si tú tienes fe, entonces muestra tus obras. No está hablando, Santiago no está hablando de esas obras de los impíos, de la gente perdida, porque ellos también hacen obras, pero es una obra inútil porque ellos no van a ser salvos de todas maneras. Pero está diciendo que el creyente tiene que tener obras. ¿Cómo va a ser un creyente? Yo tengo fe y no tiene nada de obra. Entonces acá está diciendo el apóstol Pablo, no se engañen. Si usted cree, muéstreme su fe por sus obras. ¿Por qué? Porque las obras, el creyente tiene obras no es para salvarse, sino es porque él ya es salvo. Un salvo tiene obras. ¿Qué obras son? Obras de amor y de gratitud y de agradecimiento a Dios. Esas son las obras que él tiene. Vamos a verlo a Pablo, porque dicen que Santiago choca con Pablo. No choca con Pablo. Hablan en Efesios capítulo 2, libro de los Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Efesios 2, y acá nomás nos quedamos, amén. Acá nos quedamos ya, hermanito, porque tenemos que partir de acá. Estamos en un arenal y saben que hay que salir de acá temprano, hermano. Efesios capítulo 2, y hasta acá nomás llegamos hoy día, hermano. Efesios 2, versículo del 8 al versículo 10. A ver, vamos a leer, porque esto estamos hablando de la ley, que es una ley de obras, y estamos hablando de una fe, estamos hablando de una gracia. Vamos a ver, ¿cuáles esos dos? Si Dios nos permite hoy día, si no lo continuaremos la próxima semana, si Dios tarda en venir y nos permite. ¿Lo tienen? Dice, a ver, leamos juntos, capítulo 2, versículo 8. Miren, ve, 8. Dice, ve, por gracia, miren, por gracia soy salvo. Ahí está. ¿Somos salvos por qué? Por gracia. ¿Qué cosa hace Dios? Nos da una salvación gratis. Entonces quiere decir que nosotros ya no tenemos nada que hacer nada para ser salvos. Somos salvos por la fe, o sea, creyendo en Él, somos salvos. ¿Y qué es lo que eso produce en un corazón de uno que estuvo perdido y que ahora es salvo? Amor por Dios. Amor por Dios. ¿Y cómo se traduce ese amor por Dios? Con obras. Pero es una clase de obra diferente a las obras que hace un perdido. No sé si usted lo siente. Porque el otro que está perdido hace las obras por temor, por obligación, para que lo vean, para aparentar, por hipocresía, porque yo sé tantas cosas lo hace. Pero no, el genuino creyente tiene obras, pero es obras de un corazón que está agradecido a Él, a Dios. Y lo que Él lo hace para Dios, Él lo hace con amor. Nadie lo manda, nadie lo obliga, nadie le dice tienes que orar, nadie le dice tienes que ayunar. Él va solito. Él va solito. Él agarra y dice, yo necesito orar. Yo necesito ayunar. Va, ora. Él no va a orar, él no va a ayunar para hacerse sentir mejor que otro. No. Ese es el que está perdido. Pero el que está salvo, no. Él dice, lo hace para su Padre, que está en los cielos. En secreto, dice. Él va y lo hace de su corazón. Nadie le pidió, nadie lo empujó, nadie lo obligó,
No hay nadie quien lo controle, hermano. No hay nadie que lo esté vigilando. No hay nadie que le diga, hoy ya hiciste lo otro, hoy cumple tu trabajo, hoy síndico, hoy diácono, hoy oficio, tesorero, ya hiciste esto. Ya... Nadie tiene que estar mandando. ¿Me entiende, hermano? Nadie tiene que estar acá controlando. Es el Espíritu Santo guiando a sus hijos. A cada uno. Amén. Amén. ¿Seguimos? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Nada más. O sea, no dice obra, sino es la fe. El que cree, dice, el que cree es salvo. No ha hecho nada para merecer la salvación. Que lo que él ha hecho es creer con todo su corazón en Dios. Y eso no de vosotros, miren, dice, es un don de Dios. Es Dios poniendo fe en nosotros para estar acá en esta noche. No por obras, ahí está. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando dice, no por obras para que nadie se gloríe, está hablando de las obras de alguien que no es salvo. Alguien que no es salvo. Porque aquel que hace obras para gloriarse, para jactarse, para justificarse, para sentirse mejor que otro, no ha sido salvo todavía. No conoce ni la gracia de Dios todavía. Él está acá, ¿ve? Haciendo eso por una ley, no por la fe. Tiene que verlo, hermanito, ¿no? Tiene que verlo. Porque hay obras de gente que no es salva. Por si acaso, hermanitos, tienen obras, ¿verdad? En las religiones, las denominaciones tienen obras, hermano. Musulmanes, todo eso tienen obras. Pero la iglesia verdadera de Dios también tiene obras. Pero esas obras son producto de amor a Dios, de fe. Dice, nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Mire, somos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta nuestras buenas obras están ya predestinadas. Amén. Dios ha predestinado todo lo que tú vas a hacer para Él. Dice acá, Dios preparó de antemano las obras para que camines en ellas. Hasta eso lo ha hecho Dios. Mire, hermano, qué tal ociosidad que tenemos, hermano. Que hasta las obras buenas, Él las ha preparado a nosotros. Nos ha dado las condiciones, nos ha dado la oportunidad para poder venir nosotros y ofrecer esas cosas a Dios. Esa es la obra. A eso, acá estamos viendo nosotros, hermanos, de que sí, aquel que hace las cosas, porque tengo que hacer, no lo haga por eso. Porque el que dice tengo que hacer, está en la ley. Y la ley lo va a condenar. Pero el que está acá en la fe, él no dice, tengo que hacer eso, no dice, yo deseo limpiar, yo deseo barrer, yo deseo ayunar, yo deseo orar, yo deseo escudriñar la palabra de Dios, yo deseo cantarle a Dios, ¿ve? No es que yo tengo que hacerlo, no, yo lo deseo, tenemos que desear. Servir a Dios. Tiene que haber el deseo en nuestro corazón de servirle a Él. Tenemos que tener el deseo de limpiar el suelo, de limpiar las cosas. Ahí, hermano, un deseo de corazón. No algo para ser visto, ¿me entiende, hermano? No algo para que lo aplaudan. No buscar una recompensa acá. No. Yo creo que sí me están entendiendo, hermano. De esas obras es que estoy hablando yo. De tu hermano, dice, si lo ves a tu hermano, no dice Santiago, que necesita, y tú le dices, anda, ve, que Dios te ayude, que Dios te bendiga, y tú tienes, eso está mal, dice Santiago. Yo lo he leído. Tú dices que tienes fe, pero ¿y qué estás haciendo?
dice. ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿Ves, hermano? ¿Por qué? Porque si amamos a Dios, tiene que haber una muestra de ese amor. Dios los bendiga, hermano. Estaremos continuando, amén, con estas cosas que son tan profundas, hermano, esto que está acá. Pero con la gracia del Señor seguiremos adelante, hermano, con la ayuda que el Señor nos dé su palabra, nos dé escritura, hermanos.